Hola, soy Víctor Roldán, bienvenido al canal. En esta segunda parte vamos a continuar hablando de AutoLayout. En caso que no tengas conocimiento qué es AutoLayout y cómo funciona, te invito a ver la primera parte del video y te estaré dejando el link acá abajo en la descripción. En esta segunda parte vamos a entrar un poco más en materia y a utilizar un ejemplo un poco más real. Si te pones a ver esta pantalla que te estoy mostrando acá, tiene una imagen de fondo, también tiene un logo y vamos a estar utilizando aquí también un label. Y adicionalmente, en la parte inferior tiene dos botones que cada uno tiene un estilo diferente. La idea es que podamos hacer este ejercicio utilizando la Interface Builder como lo que te mostré en el primer video, pero también te voy a mostrar y explicar cómo funciona utilizándolo por código de forma nativa, pero también te voy a mostrar dos formas diferentes de cómo hacerlo utilizando dos librerías diferentes. Una va a ser SnapKit y la otra Pure Layout. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo. Para hacer este ejemplo es necesario descargarse las dos imágenes que estás viendo en pantalla. Una vendría siendo esta de background y la otra este icono o el logo que se está utilizando para el ejemplo. Yo previamente utilizando Zeppelin, que es esta herramienta que está acá, me las descargué utilizando esta opción y ya previamente las agregué a los assets. Si nos venimos al código, te vas a dar cuenta que aquí en los assets yo previamente ya las agregué. Y también si nos regresamos al ejemplo, nos vamos a dar cuenta que para hacer este diseño se están utilizando dos tipos de fuentes diferentes, las cuales ya previamente también las agregué al proyecto. Para hacerlo se creó una carpeta que se llama Fonts y se agregó los dos tipos de fuente y adicionalmente se vino al InfoPeliz y se le agregó aquí los dos tipos de fuentes para poder utilizar una fuente customizada en el ejemplo. Entonces, para comenzar con esto, fíjate que estamos utilizando el mismo proyecto. Te voy a dejar acá en la descripción también el link de GitHub donde te puedes ir a descargar tanto el primer ejercicio como este segundo y lo voy a dividir allí en dos partes, en dos ramas diferentes para que puedas diferenciarlo. Entonces, volviendo al diseño que te mostraba, si nos ponemos a separar esto en capas, nos vamos a dar cuenta que tenemos una imagen en la parte de abajo, o sea, vendría siendo como que una imagen de background que vamos a tener y posteriormente vamos a tener estos cuatro elementos. De hecho, son cuatro elementos. Vendría siendo el icono, también vendría siendo un label donde vamos a mostrar este subtítulo y vamos a mostrar dos botones como los ves acá. Entonces, para comenzar, vamos a buscar acá en Library, vamos a buscar el UI Image y vamos a agregarlo de fondo en la pantalla. Y posteriormente, como te indiqué previamente, vamos a agarrar acá y le vamos a crear los constraints que sea de 0 alrededor, de manera que este se ajuste al 100% de la pantalla. Entonces, de la misma forma, vamos a tomar la parte del Safe Area porque yo quiero que ocupe toda la pantalla y le voy a decir aquí que esto llegue hasta el Super View con 0 puntos de distancia. Y lo mismo voy a hacer con la parte del top. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es seleccionar la imagen y como ya yo previamente la agregué, yo la voy a buscar acá en este listado y me deberían aparecer las dos imágenes acá. Fíjate que aquí se ve el background login, que lo voy a seleccionar y automáticamente se coloca de fondo. Y como esta es una imagen que debe adaptarse al tamaño del dispositivo y no debería distorsionarse, entonces voy a seleccionar aquí esta opción que dice Aspect Fill. Cuando selecciono esta opción Aspect Fill, lo que hace es que la imagen, sin importar el tamaño del teléfono, ella nunca va a perder la proporcionalidad y se va a ver bien en diferentes dispositivos. Entonces acá nos encontramos con varios elementos. Vamos a comenzar por este botón. Yo previamente, como esto ya se escapa un poco de lo que es Auto Layout, yo previamente construí estos dos botones y los voy a agregar a la pantalla. Una vez agregados los dos botones en la pantalla, lo que tengo que hacer es ir y validar cuáles son sus proporciones, cuáles son sus dimensiones que tiene para que queden exactamente igual al diseño. Entonces, acá seleccionando el botón, me doy cuenta que tiene un ancho de 330 y una altura de 55. Recuerda que las pantallas varían de tamaño dependiendo el tipo del modelo del iPhone. Entonces,
yo no pudiera ponerle directamente 330 porque se pudiera ver en un iPhone más pequeño, se pudiera ver muy grande el botón. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a seleccionar este botón y voy a ver cuál es la distancia o cuál vendría siendo el trailing y el leading que tiene ese botón. En este caso estamos hablando de 22 puntos. Entonces lo que voy a hacer acá es que utilizando ese botón, esa referencia, le voy a dejar 22 puntos de la derecha y 22 puntos de la izquierda. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Dándole clic derecho al botón, lo voy a soltar sobre View, que vendría siendo mi view principal. Y le voy a decir acá que va a tener el leading y el trailing. Esto lo que hace, como lo ves acá, es construir estos dos constraints que necesitamos acá. Fíjate que aquí me creó este de acá y el otro de este lado. Entonces, como según el diseño me dice que tiene que tener 22 puntos de cada lado, yo me voy a asegurar acá que tenga exactamente ese tamaño, 22 y 22. Ahí ya quedó. Entonces, el próximo paso es validar cuál es la distancia que hay entre este objeto, vendría siendo entre vamos a hacerle un poco de zoom, vendría siendo entre el botón y el bottom, que vendría siendo 59 puntos. Entonces nos venimos para acá, botón derecho sobre el botón que está allí y le voy a soltar sobre view y le voy a decir que va a tener una referencia con el bottom de ese view. Cuando le hago esto, fíjate que él me crea esta referencia acá y es importante que según como lo vimos aquí en el diseño, fíjate que él no está tomando en cuenta el safe area. Entonces lo que voy a hacer es decirle que el bottom, la referencia debería llegar hasta el super view. Entonces aquí le voy a colocar la distancia que vimos previamente que era 59. Entonces se lo voy a colocar acá. Al colocarle 59, él buscó su posición y fíjate que se ve un poco diferente con respecto a este porque necesito decirle también cuál va a ser su altura. En este caso, si vuelvo a seleccionar, me doy cuenta que la altura es de 55 y la altura sí necesito que sea igual. Entonces para esto voy a venir acá y utilizando esta herramienta acá abajo, le voy a decir que su altura va a ser de 55 puntos. Y de esta forma ya tengo el botón exactamente igual a como está en el diseño. Obviamente, esta parte acá redondeada de los bordes se la vamos a tratar por código y te lo voy a mostrar en un momento cómo se hace. Continuando con el ejemplo, nos damos cuenta que el botón de arriba, a pesar de tener unas características diferentes como de color y de color de fuente, nos damos cuenta que tiene exactamente las mismas proporciones que el de acá abajo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle que tome el mismo ancho, altura y posición del de abajo. Y le voy a dejar acá entre este botón y este botón de acá abajo, le voy a dejar 27 puntos. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirle esa relación. Voy a dar botón derecho sobre este botón de ya tengo una cuenta y lo voy a arrastrar hacia el siguiente. Y le voy a decir que va a tener le voy a seleccionar esta opción que es Vertical Spacing. Y este Vertical Spacing lo que hace es darme esa distancia entre los dos botones. Y volviendo al diseño me doy cuenta que son de 27. Entonces, como son de 27, me vengo al constraint que creó y le voy a decir que va a tener 27 de distancia. Fíjate que voy a hacerle un poco de zoom aquí para que se vea bien, pero como no existen otros constraints, él me dice que cuando yo le cambié el tamaño a 27, él dice aquí me está mostrando como un placeholder, es como mostrándome un warning diciéndome que aquí en esta posición es donde va a estar el botón realmente. Pero por cuestiones de que todavía no existe el resto de los constraints, él no sabe, él no puede posicionarlo, no puede asumir que realmente va allí. Sin embargo, aquí está esta opción que está acá aquí de primero, que si yo presiono esto, lo que va a hacer es como hacer un refrescar la UI en este momento y y es como que yo estuviese aceptando esa sugerencia de la posición donde va a estar. Entonces, para continuar con el ejemplo, voy a seleccionar ese mismo botón, que es exactamente como que yo lo seleccionara aquí. Vamos a seleccionarlo aquí. Y lo voy a soltar y le voy a decir acá que va a tener, primero que va a tener el mismo ancho. Luego que va a estar centrado horizontalmente y que también va a tener la misma altura. De esta forma, fíjate que yo le di
unas coordenadas y le di un tamaño, unas dimensiones a al primer botón, pero ya el segundo no necesito hacerlo porque yo lo que puedo es heredar todas esas características que tiene. Entonces, lo que voy a hacer es irme nuevamente, seleccionar el botón porque se ve un poco diferente y validar acá abajo que realmente tenga todas las opciones que necesito. Primero, la proporcionalidad. Necesito que sea 1 en multiplier, es decir, que va a ser del mismo tamaño pero a 1, es decir, que va a ser 100% el tamaño. Lo otro, este bottom ya sí previamente le había dicho que era de 27 y la altura yo necesito que sea exactamente 1, es decir, que sea a igual altura que el botón de abajo. Ya creado estos dos botones, fíjate que ya va cobrando un poco más de forma el diseño. Y lo que vamos a hacer entonces es venirnos nuevamente acá al diseño y vamos a saltar a esta otra opción. Aquí me dice que va a ir este título que va a tener un salto de línea. Ese salto de línea lo voy a utilizar con un label y le voy a dar un salto de línea manualmente. Entonces, vamos a crearlo. Nos venimos acá a la opción, o de hecho puedo copiarlo de acá mismo. Puedo decirle aquí, copiar el contenido y voy a agregarle aquí desde el library. Voy a agregar un label, que es este que está acá. Lo voy a soltar aquí. Y lo que voy a hacer es que me voy a venir para el Attribute Inspector y le voy a dejar acá donde dice label el título. Fíjate que cuando le pongo el título, ya él lo pone en 2 líneas, que es lo que necesito. Y lo que quiero hacer ahora es darle las características de tamaño, color y la posición. Entonces, lo que voy a venir es aquí nuevamente y voy a ver cuál es el tipo de fuente que tiene. En este caso, tiene esta que la voy a buscar directamente aquí, que como te indiqué inicialmente, ya yo la había agregado la había precargado para poderla agregar como custom. Entonces, la fuente es esta, Gotham, y la voy a seleccionar y ya ahí la tengo. Fíjate que él se pone de un tamaño 0, sin embargo que creo que es de 35 puntos. De todas maneras vamos a validarlo. Cuando vengo acá me dice que es de 47. Exactamente voy a decirle el mismo tamaño y ahí lo tengo. Y lo otro que voy a hacer es decirle acá que va a estar alineado a la izquierda y también que el color va a ser blanco. Ahí lo tengo. Y por último, aquí donde dice lines, le voy a decir que va a ser 0 para que él pueda hacer los saltos de línea. Vamos a ver. Vamos a hacer un poco de zoom acá. Y luego vamos a crearle los constraints. ¿Cómo vamos a crear este constraint? Fíjate que cuando selecciono acá me dice que tiene una distancia acá, pero viéndolo como está creado, está casi, o yo pudiera decir que está alineado con estos botones de acá, a pesar de que aquí exactamente no lo diga, porque aquí siempre hay un margen que se queda. Entonces lo que voy a hacer es decirle que sea exactamente del ancho de este botón y de este botón. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo voy a seleccionar desde acá y lo que voy a hacer es soltarlo sobre el botón y decirle que tenga su mismo ancho y que esté centrado horizontalmente. De esta forma, él lo que va a hacer es que va a ser del mismo tamaño y se va a mantener en esa posición. Y lo otro que le voy a decir que va a tener este vertical spacing. Cuando le hago esto, fíjate que él inicialmente se veía una sola línea, pero ahora como si tiene sus constraints, ya como que tomó forma. Entonces, lo que voy a hacer acá es venir y validar que los constraints que se crearon estén correctos. Supongamos que, de hecho aquí está el tamaño, voy a seleccionar este y le digo cuál es la relación con el de abajo y dice que son 50 puntos. Entonces, esos 50 puntos se los voy a colocar acá. Y también voy a validar la proporcionalidad que sea de 1 para que quede del mismo ancho. Y por último, validar que la posición X también diga 1 en multiplier y parece que está todo bien. Entonces, yo de hecho lo veo como un poco grande, pero podemos hacer la comparación y rectificar el tamaño. Aquí dice que el line, ese line height es que es 47, pero el tamaño es 35. Entonces, selecciono nuevamente la fuente, me vengo para acá y le digo aquí que va a ser de 35. Puedo decirle 35 directamente. Ahí está, con el tamaño correcto. Y vamos a validar que también tenga el tipo correcto. Fíjate que es Gotham SSM Light. Entonces acá, fíjate que aquí dice exactamente eso. Ya tiene el tamaño de 35. Listo, ya con esto
Fíjate que se encuentra en su posición a una distancia correcta y ahora nos falta solo poner el icono o el logo. ¿Qué pasa con el logo? El logo, vamos a ingresar aquí con el en Library, vamos a buscar el UI Image y se lo vamos a soltar acá arriba y le vamos a dar su tamaño. Lo primero que voy a hacer es venirme aquí al Attribute Inspector y le voy a decir a este drop down y le voy a seleccionar el logo y automáticamente ya aparece. Pero ahora tenemos que revisar cuáles son sus dimensiones. Entonces, fíjate que yo puedo hacer varias cosas acá. La voy a hacer un poco diferente a este para que veas un ejemplo diferente de cómo puedes poner una imagen en la pantalla. Si yo selecciono la imagen, te vas a dar cuenta que vamos a deseleccionarlo y seleccionarlo. Cuando yo la selecciono y presiono la opción, estando acá te repito, estando en Zeppelin, yo presiono la opción Option y fíjate que me dice que ese tamaño, el ancho de la imagen es de 50.1% de la pantalla. ¿Y por qué esta vez te quiero decir, o sea, no le quiero poner directamente que mide 188, sino un porcentaje? Porque yo quiero que este logo, dependiendo del tamaño de la pantalla, también pueda crecer. Entonces, cuando yo selecciono la imagen, me dice que es de 50.1%. Entonces, para hacer eso, lo primero que voy a hacer es validar cuál es la distancia que tiene con respecto a la parte inferior. Entonces, si selecciono esto y me vengo acá al logo, fíjate que dice 13 puntos. Por lo tanto, yo puedo tomar ese logo, soltarlo encima del label que está abajo y decirle un vertical spacing. Y presionando también este command, voy a decirle que tenga el vertical spacing, pero también tenga esta opción de aquí que es leading. El leading vendría siendo la parte izquierda de ese elemento. Leading se refiere a la parte izquierda y trailing se refiere a la parte derecha. Entonces, en este caso, solo me interesa que él esté alineado a la izquierda de ese elemento. Fíjate que ahí se posicionó justamente y se ve a nivel. Entonces, vamos con el ancho. El ancho dijimos que era el 51%. Entonces yo voy a seleccionar el logo y lo voy a soltar no en la imagen, aunque la imagen es del mismo tamaño del view general, pero lo voy a soltar aquí al view principal, al main view. Lo suelto y le digo que va a ser del mismo ancho. Tú te preguntarás, ¿por qué del mismo ancho? Bueno, lo que quiero hacer aquí es que le voy a decir del mismo ancho y aquí le voy a indicar que la proporcionalidad no va a ser de 4 o 5 como está ahorita, sino de 50.1 que vendría siendo 0.51. Y ahí él lo que hace es como que se adapta a ese tamaño. Y luego lo que voy a hacer acá es que me voy a venir aquí al Attribute Inspector y le voy a decir al Content Mode que va a tener Scale to Fill. Scale to Fill me sirve porque ya yo le voy a dar unas dimensiones y él lo que va a hacer es que la imagen que está dentro del marco del UI Image, él se va a adaptar. Entonces, vamos a ir a revisar cuál es su altura. En la altura, cuando la selecciones, fíjate que dice que aquí dice una cosa, pero cuando vengo aquí a ver el tamaño, dice que es de 67. Entonces, yo le voy a tomar esta de acá, 67, y se la voy a aplicar directamente aquí. Le voy a decir que la altura es de 67 y lo aplico el cambio. De esta forma ya prácticamente quedó posicionado. Entonces, seleccionando aquí el logo, solo me faltaría decirle que la distancia sea la que realmente tenemos acá, que vendría siendo de 13 puntos. Aunque si selecciono acá, de repente aquí hay un margen. Aquí fíjate que puede ser que sea mayor la distancia, dice 13, pero creo que es mayor. Entonces lo que voy a hacer es ponerle 17, por ponerle un ejemplo. Entonces le voy a decir aquí que esta que dice 87, le voy a decir que es de 17. Y él lo que va a hacer es posicionarse un poco allí. De hecho le podemos poner como 20, porque no es tan preciso aquí. Fíjate que aquí se están mostrando unos márgenes que posiblemente no vaya a quedar en la misma altura por estos detalles. Entonces, lo que voy a hacer es dejárselo así. No importa que no va a quedar exactamente igual aquí montado porque no está tan preciso de la forma que se hizo. Entonces, lo próximo que voy a hacer, si ya nosotros revisamos
como te mostré en la primera parte, que puedes ver aquí el preview, ya te puedes dar cuenta que agregando diferentes dispositivos, vamos a quitar este espacio acá, ya podemos ver cómo se ve en diferentes dispositivos. Vamos a agregar aquí un iPhone 8. Fíjate, mira, ahí está. Todo se mantiene en su posición. Mira las distancias. Y vamos a agregar uno adicional. Vamos a agregar puede ser el SE, que es una pantalla mucho más pequeña. Y ahí está. Obviamente, como la referencia la tengo con la parte de abajo, todo va creciendo hacia arriba, porque hacia arriba no tengo ningún constraint que me diga cuál es la distancia entre el logo y el top, sino siempre del logo hacia abajo. Entonces fíjate que se ve en diferentes posiciones. Ya vamos a compilarlo, pero si te fijas, para que quede exactamente igual, y de hecho la idea es que quede igual a como está el diseño, entonces lo que voy a hacer es ponerle un método para que me redondee los bordes, y ya te lo voy a mostrar. Para hacer esto, entonces lo que voy a hacer es venirme a Assistant y hacerle un zoom out acá y comenzar a crear las referencias de los IV outlets de cada uno de ellos. El primero lo voy a llamar logo image. Aquí lo que hice fue tomar cada uno de los elementos en pantalla y crearle un IV outlet. Entonces ahora lo que voy a hacer es referirme a estos dos botones para crearle los bordes redondeados. Entonces te lo voy a mostrar. Aquí lo que hice fue crearme un método que se llama configure buttons y le creé acá un corner radio que vendría siendo la altura del botón dividido entre dos para que quede exactamente con los bordes redondeados. Y el otro botón lo que se le hizo fue creársele de igual forma el corner radio, y si vemos el diseño te vas a dar cuenta que aquí tiene un bordecito a diferencia de este, entonces este borde también se le creó acá. Si compilamos la aplicación en este momento, entonces te das cuenta que queda exactamente igual a como estaba el otro. Entonces si quieres vamos a mostrar la diferencia de ambos. Si te pones a ver no es tan difícil, lo que tienes que hacer es validar cómo está hecho tu diseño, cuáles son sus colores que tiene, sus coordenadas y también las dimensiones que tienen. Y luego de que ya hagas un mapeo y que valides cómo es cada cosa, puedas llevarlo al código y puedas hacer exactamente esto que está acá. Entonces, de esta forma, fíjate que no fue complejo. Obviamente se alarga un poco la explicación porque es importante pues de que sepas de dónde sale cada cosa. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el contenido, no dudes en darle like, compartirlo en redes sociales y también suscribirte al canal. Y por último, en caso que quieras seguir recibiendo updates, no olvides también darle a la campanita. De esta forma te van a estar llegando todas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. En el siguiente ejemplo, lo que quiero hacer, vamos a tomar esta misma pantalla y la voy a duplicar. Y la voy a duplicar y le voy a eliminar sus constraints, porque ahora te quiero mostrar cómo puedes hacer exactamente esto, pero utilizando código. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar todas las vistas que están dentro, que vendría siendo todas estas, y le voy a decir acá, en esta opción, que me elimine los constraints. De manera que ya, de hecho, vamos a moverlos para acá arriba. Vamos a seleccionar todos estos y vamos a moverlo para acá arriba, para que veas que si yo en este momento selecciono, vamos a suponer que yo venga y seleccione aquí el preview, te vas a dar cuenta que todas no se ven bien, pues porque no es la posición correcta. Entonces, vamos a hacerlo ahora por código y ya como tenemos las referencias de cada uno de los IV outlets, se nos va a hacer un poco más sencillo porque cada elemento ya tiene como un nombre, tiene un nombre o tiene su IV outlet creado que me va a permitir identificar cada elemento. Entonces vámonos al código. De la primera forma que lo vamos a hacer va a ser utilizando código nativo. No vamos a utilizar ninguna librería externa, sino utilizando las propias herramientas que Swift me da para hacer este tipo de tareas. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es decir, crearme un método. Lo que se está haciendo acá es que se creó este método que se va a llamar directamente en el view.didLoad. De manera que cuando se compile la aplicación, lo primero que va a llamar va a ser ese elemento. Entonces, fíjate que todos están en una posición que no es la correcta, porque la idea es que creemos ahora los constraints por código.
A continuación voy a tomar cada uno de los diferentes IV outlets que tengo y me los voy a traer para acá y le voy a colocar una propiedad que se llama translate, que vendría siendo esta, translates authorizing mask into constraints, y le voy a decir que es igual false. Lo que hace este atributo es que normalmente cuando se crea un elemento en UI, él automáticamente trata de crearle el auto layout a cada uno de ellos. Entonces lo que hace este método, lo que hace este atributo, es decirle que no tome en cuenta ese auto layout que tiene por defecto, sino que yo le voy a construir uno manualmente. Entonces, volviendo al ejemplo, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a comenzar con este botón de acá abajo. Entonces, este botón de acá abajo, o de hecho, como no tenemos todavía este background, lo que vamos a hacer es agregar el background, darle las coordenadas a ese background para que quede cubriendo el 100% de la pantalla. Entonces, ese background no se le ha creado el IV outlet y vamos a generárselo rápidamente por acá. Una vez agregado ese background, lo que vamos a hacer entonces es comenzar a crear el constraint. Para crearlo voy a tomar el background image y le voy a decir que va a tener un width anchor y va a ser constraint equal to el view general punto width anchor también, y le voy a decir punto isActive es igual true. De hecho, aquí te voy a mostrar de dos formas cómo puedes hacer exactamente esto mismo, porque hay una forma un poco más resumida que se ve un poco más sencillo de hacerlo. Al menos generas menos código. Luego que aquí le esté dando el ancho, ahora le voy a decir que va a tener el mismo alto. Entonces vamos a decirle aquí cambiar el width por height y exactamente le voy a decir lo mismo acá. Y le voy a decir que, fíjate que ahí ya le estoy diciendo que sea del mismo ancho y del mismo alto. Ahora lo que voy a hacer es centrarlo tanto vertical como horizontal. Con esto le estamos diciendo que va a tener, que la imagen va a estar centrado verticalmente, o decir, en la posición Y, con respecto a la posición Y también del view general. Y por último, le voy a decir nuevamente, de esta forma entonces se está generando el ancho, le estoy diciendo que va a ser del mismo ancho de la pantalla y va a ser del mismo alto de la pantalla. Y por último le estoy diciendo que va a estar centrado tanto vertical como horizontalmente. Si te fijas aquí hay algo que se está repitiendo, y esto que se está repitiendo hace que el código sea un poco más largo. Hay una forma que puedes agarrar todos estos elementos creados y dejarlos dentro de un array de manera que no tengas que repetir por cada línea este último atributo que está, que se llama isActive es igual true. Entonces, para hacer esto se utiliza NSLayout constraint y le ponemos aquí la propiedad activate, y luego le damos acá, y en este array yo puedo tomar todos estos elementos que se crearon y soltarlos acá. Y por último voy a tomar cada uno de los isActive que se le pusieron al final y se los voy a eliminar y los voy a sustituir por una coma. ¿Por qué los sustituyo por una coma? Porque si te pones a ver aquí, en ese layout constraint activate, él recibe un array de NS layout constraint y cada uno de ellos es un NS layout constraint. Si te fijas cuando se creó, aquí cuando dice activate, él dice que es un array y aquí dice DNS layout constraints. Entonces, de esta forma, es una forma un poco más organizada de ponerlos en pantalla. Si compilo la aplicación en este momento, entonces vamos a ver qué sucede. Ya en la imagen sigue estando porque inicialmente estaba acá, pero fíjate que ya se ve. Lo otro que te quería comentar es que este diseño está hecho para que sea solo portrait. Por lo tanto, en un momento le vamos a bloquear la funcionalidad de landscape. Vamos entonces a posicionar, viendo el diseño, vamos a posicionar cada uno de estos elementos. Exactamente como se hizo con el otro. Lo primero que voy a hacer es identificar cómo se llama el botón que está en el fondo. En este caso vendría siendo este que está acá. Si mal no recuerdo, se le colocó First Time Button. Entonces vamos a tomarlo, lo voy a poner acá y le voy a decir que va a tener una distancia entre él y el bottom de lo que dice acá, que vendría siendo 59, creo que era 59. Entonces vamos a decirle bottom anchor.constraint va a ser igual a view, porque se está refiriendo al view, bottom. Y aquí le voy a decir ya con esto le estoy dando esa relación que tiene con respecto al de abajo.
Y lo que falta decirle es que tenga un constant de 59. Voy a hacer entonces ahora la distancia entre él y tanto el leading como el trailing. Entonces vamos a ponerlo. Aquí ya se le puso el constraint del trailing y ahora vamos a colocarle el constraint del leading. Y por último le vamos a colocar la altura. De esta forma entonces ya se les dio las coordenadas y se le crearon los constraints a este botón. Y vamos a ver cómo se ve. Aquí está pasando algo interesante. Voy a hacer el cambio y te voy a explicar qué está sucediendo. Fíjate que aquí sucedió algo bastante interesante. Cuando se creó tanto el bottom como el trailing, yo le había colocado valores positivos, pero se los tuve que cambiar a negativos porque se salía de la vista. Entonces, cuando se los coloco negativos, fíjate que ahora sí se coloca, es decir, aquí va a tener una distancia de 22 y aquí de 22 y aquí abajo va a tener esta distancia de 59 que se está mostrando. Pero si te preguntas por qué le tengo que poner valores negativos, de hecho esto es algo bastante confuso y poco intuitivo, diría yo. Lo que está sucediendo es que la distancia, o mejor dicho, la dirección en el que apunten los constraints importa. No es igual decirle que el trailing del botón va a ser con el trailing del view a decirle lo opuesto, que el trailing del view va a ser del trailing del botón. O sea, es prácticamente lo mismo, pero es lo opuesto. Si yo quiero utilizar valores positivos, en este caso, yo tendría que decirle al view que su trailing, fíjate que aquí lo voy a decir, vamos a ponerle trailing anchor, sea el constraint, va a ser igual al botón. En este caso el botón se llama first time button y le voy a decir que va a ser con respecto a su trailing. Y le voy a decir que en esta vez va a ser de 22. Entonces esto lo voy a cortar y lo voy a dejar acá abajo para que veas que es exactamente lo mismo, pero aquí sí me va a permitir ponerle números positivos. Y vamos a colocarle acá una coma. Entonces cuando compila la aplicación, fíjate que todo sigue quedando exactamente igual, pero la diferencia es que en vez de el botón decirle que va a tener referencia con el lado derecho del view, se le dijo que el lado derecho del view va a tener relación con el lado derecho del botón. Entonces es como lo opuesto. ¿Qué hacemos normalmente en estos casos? A mí en lo particular me gusta más que yo le diga al botón cuál va a ser su relación con otros objetos, no otros objetos con el botón. Entonces yo prefiero ponerle el valor negativo. Pero ahí te dejo la explicación de por qué sucede y cómo puedes solventarlo. Entonces, continuando con la explicación, lo que voy a hacer es tomar exactamente esto mismo y decirle que ahora va a ser el otro botón que se llama I have account button. Y la única diferencia es que el bottom de este botón no va a ser el view, sino va a ser el botón que está, en este caso, vendría siendo, vamos a mostrar el diseño, vendría siendo el bottom de este botón va a estar con el top de este de aquí. Entonces aquí le voy a decir que el first button, que es el que está abajo, va a ser .top anchor. Es decir, que le estoy diciendo acá que la parte inferior del botón I have account va a tener una distancia o va a tener una relación con el top del botón de arriba, o mejor dicho, de este de abajo. Y la distancia es de 27. Entonces, aquí le digo que la distancia va a ser de 27. Menos 27. El resto quedaría exactamente igual. Vamos a comprobarlo. Y ahí está el botón ya posicionado. Lo siguiente es viendo el diseño, vendría siendo este que está acá. Y fíjate que ahí tiene una distancia de 50. Y vamos a hacer exactamente lo que se hizo anteriormente desde el Interface Builder. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a hacerlo y voy a adelantarlo para agilizar. Entonces te explico lo que hice acá. Se tomó el subtitle label que vendría siendo este que está acá y se le dijo que iba a tener un ancho igual al ancho del botón, es decir, que el ancho de él iba a ser igual al ancho que tiene este botón. Y lo otro que se le puso acá es que va a estar centrado horizontalmente con el botón de aquí abajo también, es decir, que él se va a centrar, va a dejar los márgenes de este lado y de este lado porque le está diciendo que va a estar centrado con respecto a él, ya que tiene el mismo tamaño.
Y lo otro es que se le dijo que el bottom de él va a ser igual al top del botón de abajo. Es decir, que este bottom de acá va a ser igual al top de aquí. Entonces lo que está haciendo es que esa rayita que estás viendo ahí, que dice 50, esa vendría siendo la relación. Por eso aquí se le pone, recuerdas el menos 50 porque es. Y cuando se compila la aplicación queda exactamente como estaba allí. Entonces ahora vamos a crear los constraints para el logo. Lo voy a adelantar y te explico lo que hice. Aquí lo que se hizo fue que al logo, entonces se le generó que le dijo que su ancho iba a ser al ancho de la vista general, pero que el multiplier iba a ser el 0.501 que vendría siendo el 50.1%. Creo que en el ejemplo anterior había dicho que era 501, de hecho podemos dejárselo como 51 como para que quede igual. Y luego el alto se le dijo que iba a ser de 67, un valor fijo también, y se le dijo que el leading, es decir, que la relación que va a tener de la izquierda va a estar con la izquierda de este, es decir, que va a estar a la misma distancia que está el botón ya tengo una cuenta. ¿Ves? Aquí estaría pegado hacia la izquierda. Y por último, el bottom se le está diciendo que va a ser con respecto al top del subtile, de este subtile que está aquí. Entonces ahí se le puso que era la diferencia de 13 y se le colocó al menos por lo que te comenté. Cuando compilo la aplicación, entonces debería verse exactamente igual al ejemplo que ya hemos creado. Entonces fíjate que todo lo que se hace desde la Interface Builder también se puede hacer por código y esto es una prueba de cómo se puede hacer. Te voy a dejar en la descripción la documentación donde se habla sobre cómo crear esos constraints, donde te dan todos los ejemplos. Fíjate que aquí yo trabajé con algunos, pero la verdad es que son muchísimos las opciones que puedes utilizar y que en el video no voy a alcanzar a mostrarte. Sin embargo, lo que quiero mostrarte ahora es que voy a generar un nuevo método, pero en vez de generarlo con esta opción que es la nativa, o es decir, que sin necesidad de utilizar una librería externa, entonces puedes crearlo. Te quería comentar que en caso de que ya conozcas algunos de estos temas y quieras ir directamente a alguno que tengas dudas, te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción los timestamps donde tú puedes ir directamente al punto que te interese. En este siguiente ejemplo, te voy a mostrar cómo puedes hacer exactamente lo mismo, pero utilizando esta librería que se llama Snapkit, que es una librería que, a pesar de que es una librería de terceros, es bastante estable y aquí puedes ver de que fue creada hace mucho tiempo, pero todavía hace pocos días todavía le están haciendo actualizaciones. Lo que quiere decir es que es una librería que está bastante activa y muchas personas la están utilizando. Entonces, para configurarla, te debes venir acá. Te voy a dejar también el link en la descripción, donde puedes venir a esta parte de la instalación y lo que vas a hacer es solamente copiar esto que está acá y llevártelo para el proyecto. Lo voy a adelantar y voy a mostrarte específicamente cómo puedes crear los constraints, al menos con uno de los ejemplos, y los demás te los resumo. Una vez agregada la librería, entonces vamos a proceder con el ejemplo. Te comento que en caso de que no conozcas cómo instalar una librería de terceros, tengo acá un video completo también donde explico de cómo puedes hacerlo, incluso también cómo puedes publicar tu propia librería. Entonces, te voy a estar dejando la tarjeta por acá arriba en caso que quieras verlo. Si nos venimos nuevamente al GitHub y nos vamos al final, te vas a dar cuenta que aquí hay una documentación en la que puedes también consultar cómo funciona Snapkit. En caso de que quieras venir y profundizar un poco más, también en la descripción te voy a dejar el link tanto de Snapkit, también de Pure Layout. Entonces, si quieres profundizar, como te comenté, un poco más, puedes venir aquí. Hay un montón de ejemplos que puedes tomar y guiándote con esto, incluso pudieras crear tu propia aplicación. Entonces, vamos a comenzar acá. Lo primero es que voy a crear exactamente lo que está acá. Del background image, por ejemplo, le voy a decir que va a tener tanto el ancho como el alto de la vista general, y también que va a estar centrado tanto vertical como horizontalmente. Entonces, para esto, lo que vamos a tomar es este nuevo IV outlet que se llama background image, y le voy a decir snapkit.makeConstraint. Esto lo que me va a hacer es crearme un closure que el closure me va a permitir, a través del parámetro que le defina, crear cada uno de estos constraints. Entonces, aquí utilizando el parámetro, lo que voy a decirle es make. En este caso le voy a decir que va a ser el ancho equal to, y aquí le puedo decir al view al que quiero que sea igual. En este caso
le digo que va a ser igual al view general, por eso lo dejo allí. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el alto y ahora le vamos a decir que ese mismo make, la diferencia es que aquí le voy a decir que va a ser center x punto equal to view. Va a ser, es decir, aquí también le puedo decir incluso snapkit.centerx, pero no hace falta, él lo puede inferir. Y lo mismo voy a hacer con la posición Y, es decir, que lo voy a centrar también en Y. De hecho, aquí no se lo voy a colocar para que veas que de ambas formas funciona. Entonces, como acá tengo el método que al iniciar la aplicación se llama, ya fíjate que el otro lo comenté, por lo tanto, la única vista que debería verse ahorita debería ser el background. Entonces les voy a dar compilar y vamos a ver el resultado. Aquí está el resultado. Fíjate que la imagen sigue estando allí y lo que voy a hacer ahora es replicar esto para el resto de todas las pantallas y te muestro cómo se hizo. Entonces te muestro lo que se hizo. Lo primero que te quería comentar es que recuerda que cuando se hicieron por nativo, se le tuvo que colocar esto de los translate. Sin embargo, cuando se está utilizando una de estas librerías, la librería ya incorpora esto internamente y no hace falta, cuando tú defines con cuál vas a trabajar, ya no hace falta decirle lo del translate. Entonces, te quería hacer ese comentario solamente para que lo tengas en cuenta de que con unas librerías externas no necesitas hacerlo. Entonces, empezando de abajo hacia arriba, como está el ejemplo, desde acá, entonces aquí lo primero que tenemos es que el bottom de ese botón va a estar con respecto al bottom del view y le pongo menos 59 porque es su distancia. Luego le digo que va a estar centrado horizontalmente, que va a tener una altura de 55, que el ancho va a ser al 88%. En este caso hay muchas formas de hacerlo, pero si yo selecciono este botón y presiono la tecla Option como te comenté, fíjate que aquí, ahí arriba dice cuál es el porcentaje de ancho. Entonces yo utilicé ese porcentaje para hacerlo de alguna forma diferente aquí también. Y por último, fíjate que el top le estoy diciendo para no utilizar un valor negativo en el de arriba, lo que hice fue ponérselo, hacerle la relación al contrario. Entonces, con el I have button, que vendría siendo este que está acá arriba, se le dijo que iba a estar centrado, que iba a tener una altura de 55 y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que te quería mostrar muy rápidamente es cómo funciona y también que de alguna forma demostrarte que no solamente lo puedes hacer con código nativo, sino con herramientas externas. Entonces, si quieres darle un ojo, puedes venirte a descargar el repo que te voy a dejar en la descripción y también te voy a dejar la documentación para que lo vayas a ver. Entonces, voy a mostrarte nuevamente el mismo ejemplo, pero con Pure Layout hecho de una forma un poco diferente y te lo resumo. De la misma forma como se hizo con Snapkit, aquí te muestro Pure Layout. Y Pure Layout también es una de estas librerías para auto layout que puedes instalarla a través de CocoaPods. Entonces, viniendo al GitHub o viniendo al repositorio, puedes venirte aquí a la forma de instalación y solamente tienes que copiarte esto y ejecutar el pod install para que se implemente. Entonces, si nos venimos acá, entonces aquí puedes ver en el proyecto de que previamente se importó el Snapkit, pero aquí también se importó el Pure Layout que vendría siendo la nueva librería que se está utilizando. Entonces, luego en el Vue.load se creó un nuevo método que se llama Create Pure Layout Constraints, el cual va a tener todas las configuraciones o todos los constraints utilizando esa librería para que se vea exactamente igual como se crearon los otros dos ejemplos. Entonces, una de las diferencias entre fíjate que este no utiliza closures como en este caso. Tú lanzas una línea de código, puedes escribir una línea de código por cada una de las opciones que quieras crear. En este caso, este First Time Button vendría siendo en el diseño, como te mostré hace un rato, es este que está acá. Entonces aquí lo que se le está diciendo con AutoPin Edge es que, por ejemplo, el trailing, o sea, que decir, la parte derecha del botón va a estar a menos 23 puntos con respecto al trailing también del view. Y así sucesivamente con el leading, también con el bottom. Fíjate que se le está diciendo aquí que va a tener 59. Esto lo que va a hacer es darle la distancia de aquí abajo. Y una altura de 55. Lo mismo se hizo para el botón I have an account. Y para el subtítulo se hizo similar. Pero lo que quiero mostrarte es que fíjate que son librerías diferentes
Tienen un modo diferente de uso, pero va a depender de tus gustos de cuál utilizar. Incluso muchas personas, para evitar tener que crear una librería o instalar una librería de terceros, prefieren utilizar el código nativo porque no necesitan algo adicional. Sin embargo, para los que prefieren instalar librerías, bueno, estas son dos opciones bastante útiles con las que puedes hacer exactamente lo mismo. De hecho, aquí te muestro que es prácticamente, o sea, lo ves exactamente igual, pero este está creado con Pure Layout. La aplicación que se está compilando en este momento. Entonces, básicamente con esto cubrimos los 3 puntos que quería mencionarte de cómo puedes crearlo. Entonces ya tienes bastante opciones allí como para elegir con cuál tú vas a preferir crear los auto layouts. Básicamente esto era todo lo que te quería comentar de cómo funcionan los auto layouts. Espero que te sirva la explicación. Quise cubrir lo más que se pudo, de manera que tú tengas formas de elegir con cuál quieres trabajar. Entonces, sin más nada que agregar, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la próxima.